¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el conflicto entre Rusia y Ucrania a 3 años de iniciado con otra notable invitada, Mariana Gómez, licenciada en Ciencias Políticas y abogada directamente desde Buenos Aires. Mariana Gómez, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mariana, se cumplen 3 años del conflicto entre Rusia y Ucrania y mientras la Unión Europea sigue vendiendo a través de, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron, que Rusia es una amenaza existencial para la Unión Europea y le sigue poniendo sanciones, llega a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, quiere terminar el conflicto y dice que en realidad es Ucrania y Zelensky quien es el culpable de esta guerra. ¿Dónde estamos geopolíticamente en este tire y afloje? Bueno, a ver, en primer lugar, este conflicto y este enemigo, ¿no?, que se construyó, que es Rusia, digamos, fue construido por el propio Estados Unidos, ¿sí? Si bien ahora la política exterior cambió desde el que asumió Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, cambió, por supuesto, el paradigma y el comportamiento en relación a lo que es la política exterior de los Estados Unidos, pero en la administración anterior, la de Biden, se construyó este enemigo que es Rusia, cuando en realidad para la gestión actual el enemigo principal es China, ¿no? Que sabemos que es China el que hoy compite en términos de hegemonía mundial contra Estados Unidos, y es evidente que, digamos, que su enemigo principal es China. Ahora, se construyó este enemigo, ¿no?, Rusia, en la administración anterior, durante la gestión de Biden, y ahora entiendo que los gobiernos europeos, luego de haber seguido de modo seguido intereses ajenos, un interés que es el de Estados Unidos, en lugar de seguir los propios intereses europeos y de sus propias naciones, y ahora tienen que continuar con la misma lógica, ¿no? Y de algún modo, ser coherentes con lo que iniciaron. Se iniciaron de un modo, siguiendo un interés que no es propio, que es el propio de los Estados Unidos, que la idea de los Estados Unidos era que Ucrania, digamos, se constituyera en una base y en un territorio en donde poder aposentar misiles, ¿no?, y armamentos militares que apunten, que tuvieran la posibilidad de atacar a la Rusia, y a partir de ahí, bueno, Rusia se transforma en construye una política defensiva, ¿no?, ante la posibilidad del ingreso de Ucrania a la OTAN. Esta posibilidad que fue construida también por los Estados Unidos, ¿sí? Y Europa, como decía recién, junto a Ucrania, de un modo seguidista, digamos, siguieron los intereses ajenos de los Estados Unidos, y ahora, bueno, cambia la postura, cambia la política exterior. Trump dice, Rusia no es nuestro enemigo principal, inclusive lo ve a Rusia y a Putin como un aliado, ¿no? Cambia la geopolítica de los Estados Unidos, y bueno, y ahora se tienen que acomodar, digamos, los distintos actores en juego, y bueno, y algunos tienen que de algún modo mostrar coherencia, ¿no?, en el comportamiento, pero bueno, está complicada la situación. También para darle un poco de alguna forma, de referencia a la audiencia que nos ve fuera de tu país, estamos hablando de antecedentes. Hay especulaciones de que acá, mientras se daba el primer gobierno del presidente Donald Trump, que debía darle o entregarle una ayuda militar a Zelensky, al estilo Trump, él le pide algo a cambio. Tú has visto que Trump, en lo que lleva de presidencia, para todo le está proponiendo algo a cambio. En ese momento le dice que para que le entregue la ayuda militar a Zelensky, que a Zelensky no lo conocía nadie a nivel mundial, le pide que le encuentre lodo, o sea, cosa sucia, a los Biden en Ucrania, especialmente sobre su hijo Hunter, que de alguna forma había aparecido como miembro del directorio de una compañía, Burisma, ganando muchísimos miles de dólares por mes cuando no tenía ningún tipo de relación con el perfil de esa compañía. Todo eso para contarte que que eso no prospera, y cuando llega el presidente Biden a la Casa Blanca, allí viene la especulación que para que tape de alguna forma
ese tema oscuro que es su hijo envuelto en un tema de corrupción, se especula que entonces le empieza a dar a Zelensky lo que se le ocurre y le da cualquier cantidad de dinero y armamento, y eso lo mantiene hasta el final de su mandato porque logró que su hijo no llegara a ser el centro de un escándalo. Eso podría justificar lo que tiene que haber sido la posición de Estados Unidos. Pero mi pregunta a ti, como precisamente experta en ciencias políticas, cuando tú vives en Europa, desde que naces hasta que te mueres, te ponen en tu cabeza que Rusia es una amenaza para Europa y que nos, entre comillas, nos va a invadir. Y en Rusia lo que te explican es que lo que han hecho desde que terminó la Guerra Fría es tratar de asfixiar a Rusia para que eventualmente salte Putin y se quede con los recursos naturales. ¿Es eso lo que está en juego? ¿Tratar de llegar a el poder de los recursos naturales de Rusia? Sí, a ver, sí, lo que me decías recién, claro, desde el momento que se finaliza la Guerra Fría, ya con Gorbachev, incluso el mismo Putin, ¿no? Intentaron ser incluidos en la mesa europea. Ya al principio de la presidencia de Vladimir Putin, él intentó, tenía vocación de incorporarse a Europa, ser un país tratado como un par, ¿no? Tratado como un par, como un igual. Ahora, esa situación finalmente no se dio así. Putin y Rusia, luego de la Guerra Fría, fueron humillados, ¿sí? La ex Unión Soviética fue humillada cuando, una vez que se cae, bueno, el muro de Berlín y se finaliza y cae la Unión Soviética, y bueno, continúa siendo humillado de algún modo. Ahora, bueno, cambia la situación. Rusia vuelve a disputar la hegemonía no solo regional, sino a decir, hola, estoy presente en términos mundiales, ¿no? A ver, entonces, no, para mí claramente comparto lo que vos decís en términos de que Rusia no es un enemigo, no es un enemigo natural de Europa, al contrario, existió la vocación de incorporarse, de ser parte de Gorbachev hasta Putin. Después, bueno, lo van llevando por causa de la humillación propiciada desde Europa y de los Estados Unidos hacia una situación, sí, de una reacción nacionalista, ¿no? Y esta política hoy más nacionalista que está llevando adelante Vladimir Putin. Pero esto no tuvo por qué ser así, digamos, fue un escenario que se fue construyendo. Sí, que la propia Europa lo construyó, pero no todos los líderes europeos, porque existieron grandes, digamos, sí, dirigentes políticos europeos, desde Mitterrand, De Gaulle, bueno, de Francia, y que consideraban que Rusia debía ser incorporada a la casa europea, ¿sí? Sin embargo, terminó ganando la interna de esta idea de la Rusia enemiga, ¿no? Y mismo dentro de Estados Unidos hay una línea de pensamiento que sigue viendo a Rusia como enemiga, ¿sí? Hoy Trump no lo ve así. Trump representa otros intereses, tiene otra mirada política a nivel exterior, a nivel política exterior. Él piensa que el enemigo principal es China, que yo también lo percibo de ese modo, pero digamos que esto no tenía por qué ser así, ¿sí? Se fue construyendo por distintos intereses, tanto al interior de la Unión Europea, porque también existieron tensiones al interior de la propia Unión Europea en torno a si Rusia era enemiga o no natural de la Europa. Lo mismo en Estados Unidos también existen tensiones. Y bueno, eso quería manifestar. Y después me estaba hablando de las cuestiones de los recursos naturales, ¿no? Y sí, a ver, Rusia, al igual que China, hay algo interesante en ambas naciones, ¿no? Civilizaciones, podemos decirle, porque son civilizaciones ambas, se perciben a sí mismas de ese modo, es que son los dos grandes territorios que no pudieron ser desmembrados, ¿no? A ver, a nivel territorial, Latinoamérica está desmembrada, África se encuentra desmembrada, Medio Oriente se encuentra desmembrado. Por supuesto que esto es a instancias, ¿no? De los imperios, de los países imperiales, del colonialismo, que nos fueron llevando a esta situación. Pero el caso de Rusia, si bien perdió territorio con la caída de la Unión Soviética, la gran mayoría es un territorio gigante, es un gigante al igual que China, es un gigante geográfico, territorial, demográfico, es un gigante en términos de recursos naturales, por supuesto, y calculo que le encantaría a varios poderosos del mundo quedarse, ¿no?, con alguna porción de ese territorio y de esa riqueza, sí. También, ¿cómo lees tú a Volodymyr Zelensky?
A ver, ¿cómo lo veo? Lo veo como, si hablamos en términos directos, un títere, ¿sí? Fue un títere de Estados Unidos, un títere de Estados Unidos, y hoy ya eso queda, primero lo usaron, ¿no? Y ahora lo están descartando y lo están, las últimas palabras una de las últimas palabras de Trump lo calificó como dictador, ¿no? Y lo están, sí, quedó en el ridículo total, y ni siquiera lo están invitando, a ver si a la Europa no la invitan a la mesa de negociación de paz. O sea, hoy el poder pasa, es una negociación bilateral, ¿no? Entre Trump y Putin, Estados Unidos y Rusia. Europa también está siendo de algún modo humillada, ¿no? No se la está invitando, a pesar de que Europa financió, a pesar de que Europa envió armas, envió tropas, hoy no se le invita a la mesa porque no se la considera, que no. De última, lo que dice Trump es, a ver, lo que nosotros decidamos va a ser, Europa lo va a hacer, Zelensky lo va a hacer, y a ver, y hoy lo que hay una cierta resistencia, ¿no? Están habiendo una serie de cumbres de los grandes dirigentes europeos y del propio Zelensky, ¿no? Intentando tener un último atisbo de dignidad, pero ellos piden ser incorporados, no están pidiendo, va a viajar Macron, el premier británico también tiene la intención de viajar para ser incorporados a la mesa de negociación, pues ya la pérdida de hegemonía de Europa en este contexto es total, ¿no? Es decirles, no existís, ¿no? No es un ninguneo por parte de Trump, y por supuesto a Putin no le interesa que Europa ni Zelensky no, de ninguna manera va a querer que Putin va a querer que esté sentado como un par, ¿no? No es un par, nunca lo fue, la guerra se perdió antes de que se iniciara, entonces fue una locura y un comportamiento, yo considero, desde mi humilde opinión, de antipatria por parte de Zelensky, porque dejó servido la destrucción de su propio país. Es simplemente eso, creo. Mariana, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mariana Gómez directamente desde Buenos Aires. Mariana, licenciada en Ciencias Políticas y abogada. Estamos hablando de a 3 años del conflicto de Rusia con Ucrania. Ya regresamos. Continuamos hablando con Mariana Gómez directamente desde Buenos Aires. Mariana, licenciada en Ciencias Políticas y abogada. Estamos hablando de a 3 años del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Mariana, en lo que tiene que ver con el futuro, ¿cómo ves tú esto? ¿Cuándo termina y cómo termina? A ver, yo creo que la negociación entre Putin y Trump ya está dialogada, ya está consensuada, es inminente, ¿no? Que se termine cerrando la negociación y que se alcance la paz. La cuestión que se está discutiendo son los términos. A ver, Trump igualmente ya manifestó que aceptaba, ¿no?, las condiciones propuestas, exigidas por Rusia, ¿no?, que es la ganadora, digamos, de la guerra. Y a ver, este Trump tiene que reconocer y tiene que aceptar las exigencias de Rusia, primero porque sí, pues la guerra la ganó Rusia, segundo porque la propia administración de Trump no le interesa continuar con esta guerra. ¿Por qué? Porque para él, lo que decíamos antes, esta guerra nunca debió iniciarse porque su enemigo no es Rusia, y además otro color, otra dimensión de su política exterior es esto de no continuar financiando y gastando, ¿no?, en términos de militares, dinero propio de la ciudadanía estadounidense en guerras que no tienen sentido. Para él esta guerra no tiene sentido. Y bueno, y una de las cuestiones que van a pasar a posteriori, ¿no?, de firmarse, que suceda que se acuerde la paz, es esto de que Trump, Estados Unidos, se va a querer cobrar la deuda, ¿no?, en los miles de millones de dólares que invirtió en esta guerra, o sea, ellos que financiando a Ucrania, ¿no?, y a Zelensky, se la van a cobrar, y el pueblo ucraniano va a seguir, sí, sangrándose, se la va a cobrar exigiendo recursos naturales. Sabemos que Ucrania es rica en gas, en petróleo, en alimentos,
está esta cuestión de las tierras, se llaman tierras ricas, ¿no? Que son ricas en minerales, en litio, en titanio, que son muy interesantes y necesarias para la industria automotriz, para la tecnología, para baterías, para cuestiones que hoy se están desarrollando. Entonces a Estados Unidos le interesa todo eso y se lo va a cobrar porque desde la lógica de Trump, esto fue un gasto innecesario, y además la lógica de Trump en términos de política exterior exige que él pide y ve, y desde su mirada, él ve el escenario mundial, él lo que intenta, digamos, perdón, me estaba mezclando lo que él busca con su política es adquirir ventajas económicas, ¿sí? Y esto es una ventaja económica clara para los Estados Unidos, rápida, que está al servicio y que la ve como justa, ¿no? Y creo que incluso le va a la mirada de la propia población estadounidense, va a ser apoyada, digamos, por el pueblo estadounidense, esta idea de exigir este dinero invertido en el extranjero y que no es disfrutado por el propio pueblo estadounidense, sino que bueno, está en otras latitudes. Qué Esa es una bueno. de las cuestiones, ¿no? Que considero y bueno, después del costado ruso, sí, se van a quedar con una porción del territorio. Las exigencias son, lo primero que pedían era que Ucrania no ingrese a la OTAN, eso es lo básico y lo que se le va a conceder, eso por supuesto. Después la cuestión de que no ingrese a la OTAN, bueno, se va a quedar con algunos territorios que considera propios porque la población es ruso parlante para justamente en defensa de esa población que era atacada por el Estado ucraniano y el gobierno ucraniano, bueno, va a quedarse con ese territorio. Y bueno, eso es lo mínimo, de mínima es lo que va a suceder y bueno, eso, básicamente. Te comentaba que tuve oportunidad de estar en Bruselas en la última cumbre que hubo entre la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea, y en esa reunión, en esa cumbre, los europeos, cuando llegó la hora de la declaración final, quisieron torcerle el brazo, como han querido hacer por todos lados, a la CELAC, es decir, a nuestros latinoamericanos, para incluir, sacando de la galera, porque el tema era la relación entre Europa y la Unión y nuestra América Latina, el repudio con el tema de Rusia, entre comillas, atacando, invadiendo a Zelensky. Y tú te acuerdas que Zelensky fue un tema que lo ponían en todos los eventos. Por ejemplo, en esa cumbre, de pronto aparecía la imagen y tú tenías que fumarte a Zelensky en el medio de la nada. Esto para contarte que al mismo tiempo han habido vueltas que han dado justamente los países de Occidente en América Latina, pidiéndole, por ejemplo, a Lula armas, a Noboa también en Ecuador que le diera el armamento ruso que tenían para mandárselo a Zelensky, etcétera, etcétera, y forzar a Latinoamérica a apoyar a la OTAN y apoyar la situación del norte global contra Rusia. ¿Cómo queda y cómo ha quedado Latinoamérica a través de todos estos 3 años? Y a ver, nosotros ahora estamos en una situación con Milei, ¿no? De presidente, que bueno, es casi distópico, ¿no? Esto lo que está sucediendo. Pero a ver, sí, a nosotros como latinoamericanos en general, siempre desde los países imperialistas, las potencias, nos intentan, sí, utilizar y llevarnos a ser funcionales a sus intereses, ¿no? Por esa razón justamente todavía estamos condenados al subdesarrollo, ¿no? A la dependencia en términos económicos, esta dependencia también que tenemos en términos políticos. A ver, ellos intentan, muchas veces lo logran, por eso estamos como estamos, ¿no? Y esto, no hemos logrado desarrollarnos industrialmente, económicamente, a nivel mentalidad, ¿no? En términos de mentalidad cultural, política. Bueno, son luchas que damos, ¿no? Al interior de cada uno de nuestros países latinoamericanos, y bueno, y es la claridad que debería tener nuestra dirigencia en términos de seguir nuestros propios intereses como naciones dependientes que somos, y bueno, intentar el desarrollo finalmente y no seguir los intereses ajenos de los poderosos, ¿no? Que lo único que quieren es
catapultarnos y para que permanezcamos en la pobreza, ¿sí? En el subdesarrollo, como estamos en esta situación. ¿Y qué es lo que tú estás observando con mayor detenimiento de lo que está dándose en estos momentos y lo que tú anticipas que estaremos viendo en los próximos días y semanas? A ver, yo creo que la paz, el acuerdo de paz es inminente. Yo creo que lo más probable es que en esta negociación, en la mesa, participen solamente Estados Unidos, es decir, Trump y Rusia con Putin a la cabeza. Creo que Europa va a salir una vez más humillada. Creo que el propio Estados Unidos y Trump ve en Europa una competencia en términos comerciales y le interesa. Nosotros sabemos que Trump lo que quiere es justamente volver a enriquecer, volver a que Estados Unidos vuelva a crecer en términos económicos, y para eso sí necesita ajustar cuestiones comerciales, déficits comerciales con distintos países, entre ellos, bueno, Europa, y necesita volver a convocar y que se vuelvan a sentar las industrias, ¿no?, que están desperdigadas por el mundo. Él necesita que vuelva a su país bueno, para volver a crecer económicamente, para dar trabajo a la gente. Y en estos términos, lo que está sucediendo sí es una pérdida de hegemonía de Europa, ¿sí? Y lo que intenta Estados Unidos con Trump a la cabeza es que en este mundo multipolar, hoy vivimos en un mundo multipolar, ya dejó de ser el mundo unipolar de posguerra, después de la segunda, de la Guerra Fría, ¿sí? Cuando se cae la Unión Soviética, que quedó Estados Unidos como el gran hegemón y el único polo a nivel mundial. Hoy, hace un tiempo atrás ya, con los BRICS, con China y bueno, en Rusia y distintos países los países emergentes disputan, hoy están en el escenario diciendo existimos y somos iguales, y Estados Unidos con Trump hoy lo que por lo menos están intentando es, a ver, reconocen que hoy ya el mundo multipolar es una realidad, ¿sí? El mundo multipolar es la realidad, y Estados Unidos, Trump lo que va a intentar es no quedar como en una situación de inferioridad, sino ser Estados Unidos todavía un gran líder, una gran potencia dentro de este escenario multipolar. Ese es el intento de Estados Unidos con Trump, ¿sí?, como presidente. Después, ya mencionábamos la cuestión de los recursos, ¿no? Trump se va a cobrar la deuda, la inversión y lo que invirtió el pueblo estadounidense, y se la va a cobrar Ucrania en recursos naturales. Y desde el costado ruso, bueno, las exigencias que ya hemos comentado van a ser cumplimentadas las van a ser aceptadas por Trump para lograr el fin de la guerra, que es lo que más se ansía. Y Putin y Rusia vuelve a ser hoy un gran actor a nivel internacional, no solo hoy sería una hegemonía en términos regionales, sino que ya hay una intención, una vocación, una ambición de ser, sí, un país hegemónico a nivel mundial también, dentro siempre de este contexto multipolar, ¿sí? Mariana Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme.